Hola, hola, buenos días. Buenos días, chef. Buenos días, chef. ¿Cómo están? ¿Con sueñito todavía? Sí, ¿eh? Sí, yo también, no inventen. ¿Una coca o qué? Ándale. A despertar. Vamos a darle un minutito a ver si alguien más se conecta. A ver si alguien más ya despertó.
Bueno, retomando un poquito lo de ayer, de Panadería Wandari. Ahora sí, pregúntame lo que quieras. ¿Qué dices? ¿Qué te faltó o qué onda para ponernos al día? Pues nomás, sí, cosa, ¿no? Sí dijo algo, bueno, no, lo que sería la clase. Mira, en realidad, em, a grandes rasgos, pues sí avanzamos un poquito en lo que fue la clase. De hecho, bueno, se vio lo que fue la planeación, la evaluación, este, ¿cómo se llama? Hicieron el examen diagnóstico, hicieron la retroalimentación de la planeación, entre algunas, cosas más. Después de eso, obviamente, pues como eran 4 horas, empezamos a ver ya un poco de la materia, ¿sale? Empezamos ya un poquito, ¿cómo se llama? Pues sí, avanzar un poco con lo que fue historia de la panadería y y pues nada, nos quedamos en el trigo, si no mal recuerdo. Entonces ya empezamos como tal a dar tema y la siguiente clase nos vamos a enfocar otro poquito a lo que es dar teoría. Va a ser teórica la siguiente clase y ya yo creo que bueno, de la siguiente semana en 8 vamos ay, me está estorbando. Vamos a empezar ya con prácticas, pero por el momento va a ser teórica para que tratemos de avanzar un poquito. En el caso del examen diagnóstico, necesito que entres a ah, 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 ah. Aquí, Wandari, necesito que entres. ¿Si estás viendo la pantalla? Sí, chef. Ok, necesito que entres a Classroom, que metas este código para la nueva clase, por favor, para que te pueda integrar a la nueva clase, que es la de Panadería Internacional, que justamente fue la de ayer, y puedas hacer el examen diagnóstico. Te vas a meter ahí en tareas o trabajo en clase, donde están las actividades, y ahí está el examen diagnóstico. Tiene una fecha de entrega, pero la ventaja de Classroom es que te lo permite entregar con retardo. Obviamente a mí me indica la clase que pues lo hiciste de tarde o lo entregaste con retardo, pero aún así sí te permite subirlo. ¿Ya te metiste a la página? Sí, en eso estoy, chef.
Bueno, en lo que tú logras entrar, Wandari, a lo que es ¿cómo se llama? A Classroom, pues ahí te puedes registrar y todo el rollo. Si quieres en el transcurso de la clase o terminando la clase, puedes hacer el examen diagnóstico y bueno, a mí me va a avisar la clase, pues que ya lo subiste, ¿no? Entonces, de todos modos, cualquier cosa, pues me avisas a mí. En el caso Sí, Chef, gracias. de nada, en el caso de la evaluación, este, al final te facilito lo que es cómo quedó la evaluación, ¿va? Ya vamos a lo que nos truje. Ok, número uno, bueno, recordemos que hoy es la reposición de clase del día de ayer 7 de enero, de las 7 de la mañana a las 8:40. Y pues bueno, hoy se está reponiendo la clase del día de ayer, dado que yo tuve unos problemas técnicos con mi computadora, donde pues en realidad ¿cómo se llama? Pues bueno, no pude iniciar la sesión entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, se me dificultó un poquito, pero bueno, vamos a dar inicio como tal a la materia, ¿no? Pues bueno, esta reposición del día de ayer es justamente sobre seguridad industrial, ajá. Creo que nada más nos va a faltar por ahí Carlos, pero bueno, estamos la mayoría. El tema con el que vamos a empezar en sí es un tema que tiene que ver con la seguridad de higiene industrial, pero desde el punto de vista de la administración o de la gerencia. Como tal, esta parte de la seguridad industrial tiene muchas vertientes, pero también es importante o es muy importante verla desde la perspectiva administrativa, dado que em, el punto de vista administrativo o gerencial tiene mucha incurrencia dentro del tema. Ajá. Bien, vamos a empezar con un subtema. Vamos a empezar con un subtema que se llama el administrador de la seguridad y de la salud. Como tal, esto es como una introducción, es un preámbulo a todo lo que vamos a ir viendo posteriormente. Es una introducción lo suficientemente amplia y descriptiva. Entonces tenemos que dentro de este subtema, que es el administrador de la seguridad y la salud, nos dice que todo mundo desea un lugar de trabajo seguro y saludable, por lo que cada persona está dispuesta a hacer para lograr este útil objetivo que pueda variar mucho. La consecuencia es que la gerencia de cada firma debe decidir a qué nivel. A lo largo de un amplio espectro, debe dirigir el esfuerzo de la seguridad y la salud. Algunos administradores niegan esta responsabilidad e intentan dejar la decisión a los empleados. Esta estrategia parece cuadrar con los principios consagrados de la libertad personal y la responsabilidad individual, pero dicha negación de responsabilidad de la gerencia genera una decisión por ausencia, y por lo general el resultado es un nivel de seguridad y salud relativamente bajo en el lugar de trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a tener que, digamos que al inicio de lo que era como tal la industria, estas eran como las palabras gráficas de la mayoría de los administradores y la mayoría de los gerentes. ¿Por qué? Porque a final de cuenta, como nos dice aquí el texto, ¿no? O sea, hace, ¿cómo se llama? Referencia a lo que habla como la responsabilidad o la libertad personal de elección y la responsabilidad de cada persona para decidir, pues si trabaja, si no trabaja, si tiene cuidado, si no tiene cuidado, si se baña o no se baña. Quizá puede sonar un poquito burdo esa parte de si se baña o no se baña, pero en realidad es que es eso. Estamos hablando de la seguridad, perdón, de la higiene y de la salud.
Y por lo tanto, a pesar de que la gerencia o la administración quiera hacerse o lavarse las manos y decir, ok, es tu responsabilidad hacerlo y solo depende de ti, pues en realidad es que no es, pues no es como tan fácil, ¿me explico? O sea, surgen otro tipo como de consecuencias, surgen otro tipo de responsabilidades que en realidad lo único que van a venir a hacer es que puedan surgir accidentes de trabajo, que puedan existir contaminación en este caso si es industria alimentaria, si es en una cocina. Entonces, es responsabilidad del administrador, del gerente, poner hincapié en estos aspectos para que se pueda generar un ambiente de trabajo pues más saludable, ¿no? Y más seguro. Entonces tenemos de modo de pregunta, donde nos dice, lo anterior es una acusación para el juicio del trabajador individual. Nos dice que en realidad no, porque por lo general, sin un compromiso de parte de la gerencia, el trabajador no puede incorporar la seguridad a su estación de trabajo por sí solo. El comportamiento del trabajador es el determinante más importante de la seguridad, pero dicho comportamiento por sí solo no puede hacer que un trabajador peligroso sea seguro. Perdón, que un trabajo peligroso sea seguro. Además, incluso si un determinado trabajador tiene una fuerte inclinación a ser cuidadoso y salvaguardar su salud, existen muchas motivaciones de producción y otros incentivos muy naturales para erosionar las actitudes que busca la inseguridad cuando la gerencia no se ha comprometido con la seguridad y con la salud. Es decir, ok, sí, a lo mejor yo soy un trabajador cuidadoso, a lo mejor yo soy un trabajador que cuido mi integridad. O sea, a final de cuentas es eso, o sea, cuido mi integridad por sí mismo, ¿no? Pero eso no me garantiza que voy a estar seguro al estar trabajando. O sea, creo que cuando nosotros estamos en un ambiente seguro y nosotros tenemos aparte esta capacidad de ser seguros o de ser cuidadosos al momento de realizar las cosas, vamos a tener como un complemento. O sea, vamos a dejar que nuestro trabajo nos guíe por sí solos y por lo tanto no vamos a correr un riesgo porque nos encontramos en un ambiente de trabajo seguro y por otro lado pues soy una persona cuidadosa. Pero ¿qué pasa si entonces soy una persona cuidadosa y no tengo un ambiente de trabajo seguro? O sea, realmente el que yo sea cuidadoso no me va a garantizar que yo pueda estar seguro en mi área de trabajo, en mi ambiente de trabajo. Ajá, no sé, voy a poner un ejemplo. A lo mejor ustedes trabajan en una cocina, cocina caliente, pero es una cocina industrial. Y a lo mejor ustedes, su trabajo de siempre es estar trabajando con marmitas. Ujú. Obviamente siempre están hirviendo, siempre están a exceso de calor. Ajá. Y a lo mejor ustedes son cuidadosos, pero si a ustedes nadie los capacita en cómo poder manejar o saber manejar una marmita, definitivamente van a ocurrir accidentes. O sea, eso es solo por dar un ejemplo muy claro o muy burdo. ¿Sale? Tenemos entonces que una persona, por lo general, eh, designado como director de seguridad o este higienista industrial, establece el tono del programa de salud perdón, el programa de seguridad y salud en la compañía. De hecho, desde el inicio, el hecho de que la compañía designe a una persona para un puesto responsable de la seguridad y la salud indica algo acerca del compromiso de la gerencia. Sin embargo, nombrar a alguien director de seguridad o administrador de seguridad y salud es solo un paso inicial. Muchas personas en estos puestos tienen poca autoridad y la gerencia y los trabajadores los han ignorado por mucho tiempo, en particular en el pasado, cuando era muy común que el trabajo del director de seguridad se tipificara
dentro de las actividades de las relaciones públicas, como pegar carteles motivacionales y cumplir las estadísticas. Estas también son funciones importantes, pero ahora se reconoce una mayor responsabilidad a esta función. ¿Sale? Tenemos entonces que con anterioridad este puesto simplemente no era respetado. ¿Sale? Y no era respetado por el hecho de que la importancia que de igual forma le daban los trabajadores a este puesto pues era mínima. Era realmente para los trabajadores un encargado de seguridad, o una gerencia de seguridad, perdón, era simplemente como pasajero, ¿saben? O sea, era así como de, ok, pues sí es el que se encarga de decirnos que no corran, no empujen si es que hay un incendio, ¿no? Nada más. Pero ¿qué pasa cuando en realidad hay un incendio? Pues como todos no le hacen caso al gerente de seguridad, pues simplemente ocurren accidentes o simplemente pues no les importa, ¿no? Así, a final de cuentas, cuando llega el incendio, pues todo el mundo hace lo que quiere y a lo mejor, bueno, hacía lo que quería en ese tiempo y simplemente pues no, o sea, no pasaba nada, ¿no? Pero cuando tenían ya ese accidente, pues ahí ya le echaban la culpa, ¿no? Un ejemplo claro que voy a poner a lo mejor en esta situación es lo que sucedía o lo que sucedió en algún tiempo, por ejemplo, en las escuelas. O sea, a final de cuentas, uno de los papeles importantes, por ejemplo, del profesor y del encargado como tal de los simulacros en las escuelas, era que tú entendieras cuál era tu papel y qué era lo que tenías que hacer como niño responsable al momento de que existiera, por ejemplo, un temblor, ¿no? Y pues nosotros, obviamente como niños, ¿qué hacíamos? Pues lo veíamos como un relajo, ¿no? Decíamos, ok, sí, simulacro, perdemos clase, ¿no? Qué padre. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, cuando fue esta situación de el terremoto del 2017? Bueno, el temblor del 2017, que fue pues bastante fuerte. Creo que no había habido un terremoto así de fuerte desde el 85, ¿no? Me parece. Entonces, ¿qué pasó? Pues al no darle importancia a lo mejor a los simulacros, al no darle importancia a lo mejor al profesor, ujú, pues surgió pánico, porque los niños no sabían qué hacer, porque los niños corrían de aquí para allá, porque en realidad este, no tenían como una educación de seguridad ante todo ese tipo de situaciones. Pero pues bueno, también son decisiones individuales y son decisiones por las cuales también a lo mejor los padres han tenido incurrencia, ¿no? O sea, no le dicen al niño, ¿sabes qué? Pues si hay un simulacro tienes que poner atención. Simplemente, simulacro, qué bueno, pues sí, no pasa nada. Simplemente pues lo sacan y ya los ponen en el patio, listo. ¿Sale? Pero bueno, son, son malas costumbres que a lo largo del tiempo se van arrastrando y hasta que no suceden hechos reales es cuando en realidad nosotros ponemos atención qué es lo que tenemos que hacer en ese tipo de situaciones. Nos dice aquí, por ejemplo, que en el año de 1970 cambió la historia de la seguridad y la salud del trabajador, perdón, cambió la historia de la seguridad y la salud del trabajador en lo general y el papel del administrador de seguridad en lo particular, principalmente en Estados Unidos. El cambio notable en ese año fue la aprobación de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la Occupational Safety and Health Act, que creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la OSHA, sí, la OSHA. La Agencia Federal de la OSHA recibió la autoridad para establecer normas obligatorias que tendrían un impacto dramático en la función del director de seguridad característico de estos tiempos. Ok, entonces tenemos que, como tal, mm, vamos a entrar en contexto un poco. O sea, hablando desde el punto de vista del capitalismo o del capital, vamos a entender que el capitalismo surgió principalmente en Estados Unidos. O bueno, tuvo un boom muy fuerte en Estados Unidos. Es uno de los países capitalistas más grandes del mundo. Al surgir el capitalismo, surge la factoría, que como tal es la industria. Ajá.
Entonces, al surgir la industria, obviamente surgieron muchas actividades de trabajo de peligro. Recordemos que en Estados Unidos, al ser uno de los pioneros de la factoría o de la industria, hay muchas industrias de mucho tipo: industria automovilística, industria de alimentos, industria a lo mejor de eh, no sé, de metales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay industrias de todo tipo. Entonces, al inicio de la factoría, pues obviamente no se le tomaba en cuenta pues tanto la seguridad, la higiene, seguridad y el cuidado del trabajador. Simplemente era, ok, trabajas bajo tu responsabilidad y pues si sucede algo, pues ni modo, ¿no? O sea, simplemente tú firmaste un convenio donde la empresa no se hacía responsable. Posteriormente, tras existir accidentes de trabajo, grandes accidentes de trabajo, empezaron a surgir algunas propuestas de seguridad y de salud dentro de las industrias. Justamente es lo que nos dice en esta diapositiva, que en el año de 1970 fue cuando se creó o se aprobó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Sale? A partir de aquí, al ser Estados Unidos, por ejemplo, un parteaguas de la industria, pues también fue un parteaguas en este caso de la Ley de Seguridad y de Salud. Por lo tanto, años después, ya vinieron cambios en la industria en algunas otras partes del mundo, ¿sale? Pero bueno, el parteaguas fue aquí en Estados Unidos a partir de la creación de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Tenemos entonces que para describir las funciones del Ejecutivo actual, em, responsable de la seguridad y la salud, en el texto se utilizará la denominación de Administrador de Seguridad y Salud, reconociendo la naturaleza dual del trabajo. Además, el término de administrador denota el enlace ampliado de la responsabilidad, la cual incluye el análisis de riesgos, el cumplimiento de las normas y la planeación de la inversión del capital, además de las funciones convencionales descritas anteriormente. Entonces vamos a tener que esta denominación de administrador de seguridad y salud no solo va a verificar que el trabajador se encuentre bien, o no solo se iba a encargar de verificar que tuviera como las condiciones o capacitar al trabajador para que supiera qué era lo que estaba haciendo y fuera cuidadoso, sino también para que tuviera las condiciones de trabajo adecuadas dentro de toda la industria. Ujú. Entonces, no solo eso, sino también implicaba que el administrador, o hasta el día de hoy sigue implicando que el administrador realice análisis de riesgos. Estos análisis de riesgos son los que nos van a decir es qué tan probable que pueda suceder un accidente en el área tal, qué tan probable es que un trabajador pueda resbalar en el área tal. Ujú. ¿Sale? O sea, este tipo de análisis de posibilidades va en función, por ejemplo, a lo que ya ha sucedido. No, supongamos, a lo mejor tienes una cocina y tienes un piso resbaloso. Ujú. Entonces tú eres dueño del restaurante y dices, ok, en 10 años a lo mejor se han resbalado de manera fea, a lo mejor, no sé, 8 personas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, a lo mejor el piso no es el correcto y por otro lado, a lo mejor el personal no tiene el calzado correcto. Entonces, dentro de este análisis de riesgo, dentro de todo este análisis que se puede realizar, tienes que verificar o cuáles son las series de posibilidades que existen para que pues no se vuelva a repetir. Número uno, cambiar el piso, básico, ¿sale? Entonces, a lo mejor son 12 trabajadores. De 12 trabajadores, uno se resbala o dos se resbalan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el piso no es el correcto. Y número dos, necesitamos cambiar el calzado del personal forzosamente. ¿Sale? Entonces, esa es una parte del análisis de riesgo. ¿Cómo voy a llevar yo mi análisis? ¿Cuáles son los factores que debo de tomar en cuenta para que yo pueda analizar el hecho de que pueda existir o pueda correr un riesgo un trabajador? Por otro lado, el cumplimiento de las normas. Hay normas específicas, obviamente, para cada tipo de industria o tipo de establecimiento. ¿Cuáles son esas normas? Ajá.
O sea, esas normas me pueden decir que a lo mejor, no sé, necesito llevar el calzado limpio toda la semana. En las normas me dicen que a lo mejor si una marmita está caliente no debo de meter la mano por más de 20 centímetros. Las normas me dicen que a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor si la cocina es subterránea, debe haber un sistema de ventilación para que pueda tener oxigenación el trabajador. No sé, o sea, muchas cosas de este tipo. Y al mismo tiempo nos habla aquí un poco sobre la planeación de la inversión del capital. La planeación va desde el punto de vista de las necesidades de la empresa. Algunas veces los administradores o los dueños creemos que tenemos todo bajo control y que no falta nada dentro de la empresa, ¿no? Pero grave error, siempre falta algo dentro de la empresa. O sea, estemos hablando de maquinaria, estamos hablando de equipo, estemos hablando a lo mejor de indicaciones, manuales de seguridad, no lo sé. O sea, al final de cuentas, todas esas características que va a tener este, o carencias, mejor dicho, que va a tener la empresa, el administrador encargado de esta área es quien se debe pues de encargar de verificar que no haga falta nada y que todo esté funcionando bien para que no ocurran pues accidentes, ¿no? Nos dice entonces que tratar con las normas aplicables es uno de los mayores retos que enfrenta el administrador de seguridad y salud en la actualidad, ya que solo 10% de las normas genera 90% de actividad. Los administradores de seguridad y salud necesitan guías acerca de las partes importantes de las normas. Las que se citan con más frecuencia son las que son las que deben recibir atención prioritaria, porque identificar las áreas en las que las industrias están teniendo dificultades, este, porque indica las áreas en las que las industrias están teniendo dificultades para cumplir, o bien las áreas a las que las agencias de inspección están dando gran atención. En cualquier caso, los administradores de seguridad y de salud tienen pues la necesidad de conocer las normas citadas con mayor frecuencia, perdón, citadas con mayor frecuencia para que puedan hacer que sus instalaciones cumplan con ellas. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a tener que existen zonas de prioridad y existen zonas de foco rojo. Es decir, dentro de la empresa nosotros vamos a tener una zona donde nosotros sabemos que existe algo. ¿Sale? Vamos a suponer que a lo mejor tengo no sé, me ocurre una cocina industrial, ¿no? Y tengo tres áreas de trabajo. Tengo cocina fría, tengo cocina caliente y tengo a lo mejor panadería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo como administrador sé que a lo mejor tengo problemas ahorita en la zona de panadería. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor, no sé, la tubería de los hornos tiene fugas. Ajá. A lo mejor fugas que no son relevantes, fugas que se pueden controlar, pero al final de cuentas son fugas. Y esto nos puede traer problemas. Número uno, pues contaminación del aire. Número dos, un riesgo de trabajo que pueda haber ahí un accidente por a lo mejor una explosión, ¿no? Pero por otro lado, tengo focos rojos a lo mejor en mi zona de, no sé, cocina fría. Ujú. Y eso a lo mejor para mí no es importante porque digo, ok, pues todo está funcionando bien en cocina fría, posiblemente tenemos por ahí un bicho, tenemos no sé, una plaga menor, pero pues no pasa nada. Pero entonces, para otro tipo de inspección, o sea, una inspección eh, de fuera, para ellos es importante. Entonces ellos no saben que yo tengo fugas en la panadería, y pues X, lo dejan pasar, ¿no? Pero para ellos es muy importante el foco de infección que pueda generar a lo mejor el bicho o la plaga que yo tenga en la cocina fría, ¿sale? Entonces puede haber, ¿cómo se le dice? Eh, pues dos vertientes dentro de esto.
Y a lo mejor el administrador tiene que estar consciente de ambas, solo que a una, por parte interna, por asunto interno, se le da más importancia que a otra. Pero lo cierto es que siempre deben de tener el mismo grado de importancia y el punto es, se tiene que solucionar sí o sí. No únicamente dar largas, no únicamente esperar a ver qué está sucediendo o qué va a suceder, sino tratar de solucionar esta situación. ¿Sale? Tenemos entonces que algunas veces los ejecutivos hacen oídos sordos de las peticiones del administrador de seguridad y salud para realizar mejoras de la planta. Pero atrás, el administrador de seguridad y salud mantiene una cruzada con una obsesión. Entonces tenemos que cualquier administrador de seguridad y salud que la eliminación, que siente que la eliminación de riesgos en el lugar de trabajo es una meta indisputable, es ingenuo. En un mundo real se debe elegir entre lo siguiente. Número uno, los riesgos cuya corrección física es inviable. Número 2, riesgos cuya corrección física es viable, pero económicamente inviable. Y número 3, los riesgos cuya corrección son físicos y económicamente viables. ¿Sale? Es decir, número 1, los riesgos que no se pueden corregir. ¿Sale? O sea, que de verdad es así como de, híjole, no podemos. Hablamos por falta de presupuesto, hablamos por falta de conocimiento, no sé, o sea, digamos cualquier cosa, pero al final de cuentas para el analista o el encargado, pues es inviable. O sea, simplemente no se puede. Por otro lado, tenemos otra que nos dice que se puede arreglar económicamente, pero pues no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque a lo mejor el presupuesto que tenemos está designado ya para otras cosas. Otras que a lo mejor ellos creen que en sus prioridades son más importantes, pero simplemente no lo quieren hacer. Y eso sucede en muchos lugares. El número 2, el que nos dice riesgos cuya reacción física es viable, pero económicamente inviable, em, va a ser una palabra que cuando ustedes empiecen a trabajar, o un dicho que cuando ustedes empiecen a trabajar lo van a escuchar constantemente. Realmente, siempre que el trabajador o el encargado de, a lo mejor de una cocina, reporta que no sirve a lo mejor tal, eso sucede siempre, que no sirve un horno, que no sirve a lo mejor una marmita, que no sirve un fogón, una laminadora, no lo sé. O sea, que algo no sirve y ellos te van a decir, sí, ok, ya sé que no sirve, pero pues no hay dinero. Y pues no hay dinero y pues, no se puede reparar, ¿no? Y por más que uno quiera e insista y diga, es que lo necesitamos. O sea, de verdad necesitamos esto porque, pues, es básico para las funciones que tenemos dentro de la cocina, ¿no? Pues sí, pero pues no me dan presupuesto, no hay dinero. Y ese es el punto de siempre. ¿Sale? Va a ser una palabra que, una frase que quizá escuchen con, eh, pues muy seguido cuando se encuentren trabajando. Y por último, tenemos el riesgo cuya reacción física y económica son viables. Es decir, si yo reporto algo, se repara y listo. ¿Sale? Pero va a depender también de algunas empresas. Bien, chicos. Bueno, ahorita ya va a terminar esta sesión. Está corriendo el último minuto. Le damos un descansito de 10 minutos, ¿les parece? Y regresamos para retomar. Los veo de regreso 7:50. ¿Sale?
Bien, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ok,
Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Hoy estábamos platicando un poco sobre este, los riesgos, los tipos de, bueno, los de estos tres tipos de riesgos, los que se pueden arreglar, los que se pueden arreglar pero no hay dinero y los que definitivamente no se pueden arreglar. ¿Sale? Nos habíamos quedado aquí. Vamos a la siguiente. Ah, 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 ah. Bien. Nos dice entonces que es posible corregir físicamente muchos riesgos. Un ejemplo es el avión que despegó del aeropuerto de La Guardia el 15 de enero del 2009. Nos dice que durante el despegue los dos motores se desactivaron, por lo que se pensó que habían entrado aves en ellos. Por lo común, es imposible eliminar este riesgo debido a la mecánica actual de las turbinas para los aviones. Sin embargo, millones de personas vuelan cada año asumiendo tal riesgo. Otros incluyen la exposición a la radiación durante los procedimientos de los rayos X. Aunque se toman precauciones, es imposible eliminar por completo la exposición a radiación deseable. Entonces vamos a tener que, o sea, por un lado vamos a tener que existen como las medidas necesarias para poder prevenir el riesgo, pero hay riesgos que hasta cierto punto son inminentes. A lo mejor son riesgos pues ya se puede decir que cortos o su nivel es como muy bajo, pero al final de cuentas no deja de ser un riesgo. Y es lo que nos dice, por ejemplo, en estos dos ejemplos, tanto el del avión por parte de las turbinas y el de los rayos X. Por un lado, pues los riesgos que se toman la prevención de riesgos en el avión, pues son adecuadas. O sea, se toman las medidas necesarias, pero el diseño de las turbinas no está adaptado o creado para que no se metan las aves. Entonces, a final de cuentas es un riesgo, porque pues, se pueden atorar las turbinas dado que las aves se metan en ellas. Y eso pues ya no depende de nosotros hasta que se creen nuevas turbinas que eviten ese tipo de cosas. Y por otro lado, la parte de los rayos X. A final de cuentas, aunque nos den, no sé, ropa especial, o que nos digan cierra los ojos, o aunque te digan el tiempo de exposición es mínimo y no te pasa nada, al final de cuentas te expones a la radiación. Y aunque sea mínima, pues no sé, a la larga o durante mucho tiempo, si es que te sometes a este tipo de procedimientos, pues va a tener una serie de consecuencias. Tenemos entonces que existen otros riesgos que se pueden corregir eh, de manera física, pero no económicamente. Considerando los cruces peatonales en las instalaciones de una universidad. Ajá, nos dice que siempre existe la posibilidad de que un automóvil atropelle a alguien en dicho sitio. El riesgo se puede eliminar mediante la construcción de cruces elevados, con puertas u otros mecanismos. Sin embargo, debido al costo, a la convivencia y a la baja probabilidad de un accidente, por lo general estas medidas se reservan solo para los cruces más utilizados. ¿Sale? Y eso es muy cierto. Cuando son universidades grandes, donde en realidad sabemos que va a existir un cruce o debe existir un cruce, simplemente se analiza, ¿no? Se analiza y se dice, ok, pues a ver, por aquí pasan a lo mejor, no sé, me parece 500 estudiantes al día, ¿no? Pero ¿qué crees que allá, en esa esquina de la calle, pasan, no sé, 3.500 personas al día, ¿sale? Obviamente la prioridad va a ser otra. Van a decir, no, pues prefiero poner, no sé, un puente en ese cruce que poner este puente en este cruce dentro de la universidad, ¿sale? ¿Por qué? Pues por costos. Simplemente quieren evitarse la fatiga, ¿no? De estar gastando dinero pues a lo tonto. Que al final de cuentas no es a lo tonto, pero
algunas personas sí lo ven de esa forma. Por ejemplo, no sé, aquí en Chapingo, todos hemos ido a Chapingo, obviamente dentro de la universidad hay cruces, ujú, que la probabilidad es súper mínima, de hecho, porque pues tampoco es que en la parte de adentro estén circulando autos o una gama de autos así todo el tiempo, más que en la salida y en la entrada de la hora de trabajo, pero se hacen las colas y pues también no es tan peligroso del todo, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de conocer mm, la Universidad La Salle, la que se encuentra, creo que es en Benjamin Franklin, ¿sí? Sí, creo que sí, no me acuerdo. Obviamente, pues tiene un puente de plantel a plantel. O sea, cruza una avenida, literal el puente, y te lleva a un plantel y te saca en otro plantel. Pero pues estamos hablando de que hay dinero, hay inversión para la infraestructura y obviamente por eso les cobran lo que les cobran, ¿no? O sea, pero al final de cuenta se toman en cuenta los riesgos. Para ellos fue más factible decir, ¿sabes qué? Voy a realizar un puente para llevar de un plantel a otro y que a lo mejor tenga que estar saliendo de la universidad y después tenga que cruzar la calle y es una avenida rápida y pues no es viable, ¿no? Pero bueno, eso ya depende también, les vuelvo a mencionar, del análisis de riesgos que se pueda generar por parte de los administrativos o los directivos. Tenemos entonces que la corrección de otros riesgos es física y económicamente viable y deben corregirse. La tecnología ha llevado a la innovación en la seguridad en la industria automotriz, como las bolsas de aire y los frenos contra bloqueo, que se consideran indispensables y se incluyen en cada automóvil. En realidad, cualquier riesgo debe caer en una de estas categorías. Mientras el administrador de seguridad y salud no entienda esta realidad, no puede esperar disfrutar de la aprobación de los ejecutivos. Algunos administradores de seguridad y salud han enfrentado dicha realidad de manera superficial, pero es posible que dentro de sí puedan resentir las actitudes de los ejecutivos que no están dispuestos a apoyar sus esfuerzos para eliminar todos los riesgos en el lugar de trabajo. Sin embargo, este resentimiento es injustificado porque intentar eliminar todos los riesgos es una estrategia irreal e ingenua, ¿sale? Estamos hablando de cuando existe mucho dinero de por medio. A veces los altos mandos o altos ejecutivos lo ven como algo básico. O sea, te dicen, si tu producto tiene, o vamos a poner un ejemplo, retomando lo del auto, ¿no? Si tu automóvil tiene 20 puntos débiles, identifica cuáles son los principales y en esos vamos a trabajar. Los demás es no sé, una probabilidad de uno entre 1000 autos o entre 2000 autos y pues no pasa nada, ¿sale? Entonces, obviamente se ahorran dinero y le dan prioridad, digamos que a lo notorio, a lo que se ve y lo que no se ve no pasa nada. Gran ejemplo de ello es que, por ejemplo, no sé si ustedes han checado, si les gusta ver noticias, cosas así, surgieron algunas noticias sobre cuáles son los autos más inseguros que existen en México. Y, por ejemplo, de los autos más inseguros que existen en México, pues también son los más populares y los más comunes, perdón. Uno de ellos, por ejemplo, es el Nissan Versa. Eso lo dice el estudio, ¿no? Nos dice que el Nissan Versa es inseguro porque pues no tiene barra de seguridad en el chasis, no tiene barra de seguridad en la fascia, no tiene la protección de motores mínima porque el motor se hace como un órgano cuando se aplasta. A lo mejor solamente tiene bolsa de aire en el volante, no tiene algunas otras bolsas de aire. Las protecciones laterales, o bueno, sí, las protecciones laterales y frontales en cuanto a la carrocería son sí, de latón, de aluminio, no tiene reforzamientos, bla, 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 bla. ¿No? Y es lo que dicen, por ejemplo, en el estudio, dicen, no, pues es de los más inseguros, pero de los más populares. ¿Por qué? Pues una relación costo-beneficio. No es tan caro, tiene buena apariencia
y se ve bonito, punto. Pero dentro del punto de seguridad, mal. Lo mismo que creo que el Matiz, y lo mismo que, no me acuerdo qué otro coche. Ujú. O sea, a final de cuentas son autos que carecen de seguridad. Pero esto no es culpa como tal, por ejemplo, del diseño. El diseño sabe que existen ciertos puntos de quiebre en el automóvil. Ajá, el diseño, cuando se diseña, ellos, los diseñadores dicen, ok, sabes que sí, pero estas son las debilidades, tenemos que trabajar en ello. Pero si no hay presupuesto, si su jefe inmediato, si a lo mejor esta persona encargada de dar los presupuestos no los autoriza, simplemente les va a decir, ok, tienes 20 puntos de quiebre, arregla 6. Los más básicos y los más notorios. Los demás no hay dinero. ¿Sale? Es como un ejemplo claro de cómo puede funcionar esta parte y cómo los altos mandos y los altos ejecutivos a veces, bueno, no a veces, toman la batuta y ellos son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Por otro lado, tenemos otro subtema que nos habla de la seguridad versus la salud, que también está interesante. Nos dice entonces en forma de pregunta que cuál es realmente la diferencia entre la seguridad y la salud. ¿Sale? O sea, es un tema también muy importante. O sea, debemos de saber cómo identificarlo y poner hincapié en qué es o qué podría ser más importante entre estos dos. O si ambos tienen la misma importancia, mismo nivel de importancia. Tenemos entonces que las palabras son tan comunes que casi todo mundo tiene una firme imagen del concepto de la seguridad contra el concepto de la salud. Nos dice entonces que no existe duda que las guardas de una máquina son una consideración de seguridad y que los asbestos, y que los asbestos con el aire constituyen un riesgo para la salud. Pero no es fácil clasificar otros riesgos, como los asociados con las áreas de pintura por rocío y las operaciones de soldadura. Alguna situación puede ser un riesgo de salud y una de inseguridad. La inseguridad trata de los efectos agudos del riesgo, mientras que la salud trata de los efectos crónicos de los mismos. ¿Sale? No sé si se quedó un poquito claro. O sea, en pocas palabras, lo que nos dice al último, lo vuelvo a repetir, la seguridad trata de los efectos agudos del riesgo, mientras que la salud trata de los efectos crónicos de los mismos. ¿Sale? Entonces, por un lado vamos a tener los efectos de riesgo, que es la inseguridad, perdón, la seguridad, y por otro lado vamos a tener los efectos crónicos de riesgos, que es la salud. ¿Sale? Entonces, bueno, está un poco ahí rebuscado, pero así es como podemos definir la parte de seguridad y de salud. Entonces tenemos que un efecto agudo es una reacción súbita a una condición severa. Un efecto crónico es un deterioro a largo plazo debido a la exposición prolongada de una condición adversa más benigna. Los conceptos comunes de salud y seguridad concuerdan con esta definición, que separa a ambos. Por ejemplo, el ruido industrial, por lo general, es un riesgo de salud, porque comúnmente la exposición de largo plazo a niveles de ruido entre los 90 y los 100 decibeles es lo que lleva a un daño permanente. Pero, por otro lado, el ruido también puede constituir un riesgo de seguridad, porque una súbita exposición aguda al ruido de un impacto puede lesionar el sistema auditivo. Constantes exposiciones a los químicos pueden tener tanto efectos agudos como crónicos, por lo que son riesgos de seguridad y de salud. ¿Sale? Entonces vamos a tener que
a veces a veces cuesta un poquito de trabajo tratar de definir qué es más importante, si la seguridad o la salud. Y a veces resulta un tanto complicado poder hacerlo. Porque como bien, bueno, el ejemplo que nos pone aquí sobre el ruido, pues es un ejemplo muy, muy claro. O sea, realmente tiene consecuencias en ambas partes, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la salud. Entonces, lo ideal es aprender y saber identificar, este, pues si es un riesgo de salud o es un riesgo de seguridad, o si es ambos, ¿sale? Y de qué manera funciona. Tenemos entonces que los higienistas industriales que se concentran en los riesgos de la salud, se les conoce como sus sofisticados instrumentos, perdón, se les conoce por sus sofisticados instrumentos y capacidad científica. El higienista industrial necesita estas herramientas debido a los minúsculos efectos que deben medir para determinar si existe un riesgo crónico. Por el contrario, el especialista de seguridad, en vez de ser un experto con instrumentos científicos precisos, por lo general tiene mayor experiencia y conocimiento práctico en un proceso industrial. Esta diferencia de antecedentes puede generar alguna confrontación entre los profesionales de la seguridad y los profesionales de la salud, aunque deberían ser aliados, algunas veces compiten entre ellos. Eso es muy cierto, muy, muy cierto. Si ustedes tienen algún conocido o alguna vez han estado como en una parte industrial, o tienen conocimiento cómo funciona, por ejemplo, una fábrica de X cosa, ¿no? O sea, a lo mejor una fábrica que constituye el uso de químicos, siempre va a haber siempre va a haber como discrepancia por ambas partes. O sea, va a ser una pelea constante, porque obviamente siempre todos quieren tener la razón. O sea, por un lado, el encargado de seguridad, pues quiere tener la razón de que pues, lo que él hizo está muy bien y no va a pasar nada. Y por otro lado, el profesional de la salud dice que también él capacitó de manera correcta al personal y que las intervenciones que él tenga van a ser las que le salven la vida si surge una situación de seguridad. ¿Sale? O sea, es completamente complicado. La verdad es que sí se complica porque no hay ni irle ni a uno ni al otro. Y el problema es que los dos se sienten como el más importante. Digo, está bien que le den el grado de importancia a lo que ellos hacen, pero también hay que tener en cuenta que a veces funcionan de manera simultánea, que en realidad, pues sí, sin uno no funciona de manera correcta el otro. Y eso es lo que em, pues la mayoría no entiende y es un poco complicado. Tenemos entonces que las bases de la competencia entre los profesionales de la seguridad y los de la salud son clásicas. Jóvenes contra mayores, nuevo contra viejo y educación contra experiencia. Pero por lo general los profesionales de la seguridad tienen más edad y mayor experiencia industrial. Su carrera en el campo es más tradicional y más localizada en las organizaciones industriales. Los profesionales de la salud por lo común son más jóvenes, tienen mayor educación académica y ocupan nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en el siglo XXI, las diferencias entre el profesional de la seguridad de carrera y el profesional de la salud de carrera están desapareciendo. Y eso es muy cierto. La verdad es que, como tal, no vamos a encontrar una profesión o una carrera que nos diga eso, ¿sale? O sea, nos hablan a lo mejor ya de ingeniero industrial,
nos hablan a lo mejor de supervisor de calidad, cositas de ese tipo. Y dentro de la parte de la supervisión de calidad viene toda esta parte del análisis de riesgos, de ¿cómo se llama? De ser profesionales ante la seguridad, es decir, tener conocimientos de seguridad en muchos aspectos de la industria y tener conocimientos generales, por ejemplo, pues de salud, ¿no? Cómo se pueden asistir, qué hacer en caso de tener una emergencia, cositas de ese tipo. O sea, están quitándole como la profesionalización al puesto y lo están generalizando. Quizá a lo mejor porque existen maquinarias ya mejores, quizá a lo mejor porque los manuales están bien definidos, quizá a lo mejor porque las capacitaciones externas pues están mejor hechas que si tuviéramos a un profesional interno, no lo sé. Pero a final de cuentas eso es muy cierto y sí están desapareciendo estos puestos de gran importancia, o bueno, no como tal los puestos, sino están desapareciendo como tal las áreas profesionales dentro de las instituciones educativas. Tenemos que entonces es difícil decir si los riesgos de seguridad son más serios que los de salud. Los profesionales de la seguridad pueden puntualizar los deseos en el trabajo y tener un sentido de urgencia en proteger al trabajador, este, del peligro inminente de las acciones, perdón, de los accidentes. Los higienistas industriales utilizan medidores y bombas sofisticadas para identificar riesgos microscópicos, insidiosos e invisibles que finalmente pueden ser tan letales como una grúa cayendo. Es probable que existan más decesos por salud ocupacional que por seguridad, pero las estadísticas no reflejan esta diferencia porque las muertes por salud se aplazan y con frecuencia nunca se diagnostican. Ejemplo importante, toda la industria farmacéutica o la industria química. O sea, es menos probable que, no sé, se me ocurre que te mueras o que se mueran porque a lo mejor les cayó ácido en la cara, ¿no? O sea, sí existe una probabilidad, pero menos probable. Pero es más probable que a lo largo del tiempo tú a lo mejor tienes una generación de trabajadores, tu generación se compone a lo mejor de 15 trabajadores. Ujú. Y a lo mejor esa generación, a lo largo del tiempo, después de 5, 6 años, 10 años, todos generan infecciones, todos generan a lo mejor enfermedades causadas por el manejo de químicos, entre algunas otras cosas. O sea, en 10 años puede existir una persona o dos personas que fallezcan por un accidente de seguridad, pero después de esos mismos 10 años, puede que de esas 10 personas que trabajan en ese laboratorio, no sé, 5 puedan fallecer, 6 puedan fallecer, ¿sale? Y a lo mejor dices, ok, pues es que no les pasa nada, pues sí, sí toman el riesgo, pero no les pasa nada. No, ahorita. El problema es después, ¿no? Entonces, bueno, así es como también funciona esta parte de las probabilidades, de los riesgos de seguridad y de los riesgos de salud. También tenemos que otro problema a identificar, eh, otro problema para identificar los riesgos de salud es que con frecuencia los síntomas de las enfermedades laborales son idénticos a los síntomas comunes, perdón, eh, es que con frecuencia los síntomas de las enfermedades laborales son idénticos a los síntomas comunes que surgen de las enfermedades que normalmente ocurren ajenas al trabajo. Por ejemplo, un resfriado común provoca congestión respiratoria, dolor de cabeza y quizá fiebre. Sin embargo, los mismos síntomas pueden ser también el resultado de una peligrosa exposición a un químico tóxico u otro riesgo laboral. El higienista industrial tiene la tarea de ordenar dichos síntomas
Sí, tiene la tarea de ordenar dichos síntomas e identificar los riesgos laborales a controlar. Se requiere una capacidad considerable para hacerlo, y con frecuencia el problema es más sutil que el de la persona encargada de controlar solamente los riesgos comunes de seguridad. ¿Sale? Entonces, hasta cierto punto, los profesionales de la salud tienen, tienen una importancia más grande. Es que no podríamos compararlos. O sea, ambos tienen importancia, ambos tienen su mismo peso, pero aquí el punto es que unos se dedican bien a una cosa y los otros no. O sea, los de seguridad es más por la práctica y por lo que yo puedo ver y palpar, por lo que me doy cuenta que está sucediendo algo, que te puedes lastimar, que te puedes cortar, que te puedes, no sé, se te puede caer la maquinaria en el pie, en el brazo. Y por otro lado tenemos desde la perspectiva de la salud, donde pues a simple vista los trabajadores no tienen nada, pero a lo mejor están contaminados y tienen un virus o tienen una bacteria, no sé. Ujú. O sea, creo que los dos tienen su grado de importancia elevado. El punto es em, la metodología o el tipo de riesgo que se corre es diferente. O sea, necesitas forzosamente un especialista para darte cuenta que tienes o que estás corriendo un riesgo desde cierto punto de vista. Ok, tenemos otro subtema que se llama función en la estructura corporativa. Tenemos entonces, bueno, ¿cómo funciona? Pues, esto nos va a hablar de cómo funciona a grandes rasgos, toda la parte de seguridad y salud, en la parte corporativa. Nos dice que la mayoría de los administradores de seguridad y de salud tienen diferentes funciones, en particular en compañías pequeñas. Por ejemplo, mm, por ejemplo, además de ser responsables de la seguridad, algunos también son administradores de personal. Con mayor frecuencia, incluso dependen del administrador del personal. Esta es una situación muy natural, ya que enfatiza la importancia de la capacitación del trabajador. Las estadísticas, las colocaciones en el trabajo y el aspecto de las relaciones industriales de la seguridad y de la salud. Sin embargo, la creciente importancia de la ingeniería en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo pone a prueba la colocación del administrador de seguridad y salud dentro del departamento de personal, que tradicionalmente tiene poca interacción con la ingeniería. Es lo que les mencionaba hace un momento. O sea, a final de cuentas, estos puestos, desde hace algunos años para acá, han ido estado pues, desapareciendo. O sea, al final de cuentas, le están quitando esa profesionalización y se la están dando a, por ejemplo, al ingeniero industrial. Porque el ingeniero industrial, más allá de tener los conocimientos de seguridad y de salud, va a tener también conocimientos sobre ingeniería como tal, es decir, sobre procesos, sobre algunos puntos específicos o puntos importantes que quizá no se manejaban mediante el profesional de la seguridad y salud y que hoy en día se tratan de adentrar o retomar por parte de la ingeniería industrial. ¿Sale? Entonces va a abarcar pues todas estas características. Aunque, por ejemplo, en el caso de profesional de la salud, pues no tan a fondo. Tenemos que virtualmente el administrador de seguridad y de salud nunca se asocia con la función de compra, aunque una de sus primeras metas debe ser obtener alguna información sobre el proceso de compra. Los vendedores de equipo usado, incluso los de equipo nuevo, muchas veces cuentan con máquinas a precio de oferta, compresores, tractores, montacargas
y otros equipos que de una u otra forma no cumplen con las normas mínimas de seguridad. Por lo general, el agente de compras no conoce las normas de seguridad o de salud y es presa fácil de estos vendedores, porque el precio quizás sea bueno o sea negociable. Lo que se necesita es una persona conocedora que verifique las especificaciones y evite el costoso error de comprar o vender equipo que no cumple con las normas actuales de seguridad y de salud. Cuando las normas cambian, a veces otra categoría de equipo se vuelve obsoleto y el administrador de seguridad y de la salud debe advertir al departamento de compras cuando ocurren este tipo de cambios. ¿Sale? Entonces, el área de prevención o el aspecto de prevención que debe de tener un profesional de este tipo, pues debe ser muy grande. Y debe ser muy grande porque también debe tener la capacidad de analizar y darse cuenta que en realidad lo que está comprando no es seguro, o sea, no es correcto lo que está haciendo. A veces nos dejamos llevar por el son de la tambora y decimos, pues está barato, hay que comprarlo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, se me ocurre poner el ejemplo de, o sea, a lo mejor van a poner una tortillería, ¿no? Y obviamente hay máquinas para hacer tortillas de diferentes precios y diferentes características. Y hay quien te dice, ¿sabes qué? Pues una máquina de industrial de tortillería te cuesta, no sé, 30,000 pesos. Ujú. Pero yo te puedo hacer una en 20,000 pesos. ¿Cómo ves? No, pues es igualita a lo mejor a la que te están vendiendo, simplemente pues a lo mejor se ve un poquito más rústica, bla, 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 bla. Ok, dices, órale, 20,000 pesos. Pero pues, oh sorpresa, ¿no? Cuando te entregan la máquina, cuando verificas que la máquina número uno tiene materiales de baja calidad, no tiene a lo mejor guardas de seguridad para ciertas operaciones que se necesitan hacer, bla, bla, bla. O sea, sí cumple con la función, que es generar tortillas, pero ¿bajo qué costo? ¿Bajo el costo de tu seguridad? Entonces, ese es el punto. Tenemos que saber analizar que aunque el equipo a veces es caro, pues sí es caro, pero me está garantizando que no va a suceder esto, o me está garantizando que pues que no va a suceder el otro, ¿sale? Entonces, esa parte es primordial. O sea, debemos de aprender que no solo el precio es lo que nos debe de llamar para poder comprar algún equipo cuando nosotros estemos a cargo. Ujú. Lo mismo pasa, a lo mejor se me ocurre con ustedes, bueno, hablando de cocinas, un estufón industrial que a lo mejor una parrilla de gas. Al final de cuentas tiene la misma función. Los dos son de gas, los dos funcionan de la misma forma, pero a lo mejor la calidad del material es distinto, ¿no? El estufón pues, es de acero inoxidable y tiene parrillas de acero colado, bla, 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 ¿no? Y a lo mejor tiene sus líneas de seguridad, tiene guardas, no lo sé. Y la parrilla, pues la parrilla nomás está ahí la parrilla con un quemador conectado al gas y cumple su función de calentar, punto, ¿sale? Y la tubería pues está expuesta en la cocina o en el fogón industrial no. Y bueno, son pequeñas características que también debemos darnos cuenta. Y bueno, si vamos desde el punto de vista del precio, retomando esa parte, un estufón industrial te cuesta entre 25,000 y 60,000 pesos, mientras que una parrilla te cuesta 3,500 pesos, hasta 5,000 pesos. ¿Sale? Entonces, obviamente vas a decir, no, pues compro una parrilla, ¿no? Pero el punto de seguridad es muy importante. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí en esta diapositiva, ¿sale? Le vamos a cortar hasta aquí. Pues les agradezco pues, que hayan tomado la reposición de clase el día de hoy. Vuelvo a repetir, ayer tuve un pequeño contratiempo con mi Zoom, pero pues bueno, ya afortunadamente se pudo arreglar y pues les agradezco que se hayan tomado la molestia de estar en clase el día de hoy. Les voy a dejar una tarea, una actividad de seguridad industrial y lo más seguro es que también les deje una de panadería. Las voy a subir
a Classroom para que chequen el Classroom y puedan hacer su tarea. Para la siguiente semana, bueno, nos vemos el día miércoles en clase de seguridad industrial y el día jueves nos vemos en panadería. El día jueves va a ser una clase teórica, vamos a tratar de avanzar en teoría lo más que podamos de la panadería para que dentro de una semana este, podamos iniciar con una práctica, ¿sale? Entonces, los veo la siguiente semana, que tengan muy buen fin de semana y cuídense mucho. Eso sí, igualmente. Vale, pues, que estén muy bien. Gracias, chef. Nos De vemos. nada, cuídense. Oiga, chef, nada más nos puede avisar cuando suba las tareas, por favor. Sí, sí, les aviso, ¿sale? Gracias, chef. Nos vemos. Órale, bye bye.